Hola, buenas. Clase que les debía, bueno, la del miércoles pasado. Bueno, primer ejercicio. Utilidad mensual de 100 millones de una empresa que vende cierto tipo de purificador de aire que se comporta sobre cierta función. Y aquí se expresa una cantidad de unidades vendidas del producto según una distribución uniforme entre 2.000 y 7.000 unidades. Con la probabilidad de que sea por lo menos, de que la utilidad sea por lo menos 100 millones. O sea, bueno, ya en las utilidades ya no lo hice en tan millones. O sea que ya va a ser solamente 100. Entonces, eh, esta es para la A. Tenemos que nuestra fórmula I de 0,2x menos 500 la podemos considerar como nuestra función de distribución acumulada. O nuestra distribución acumulada. O f de x, pero mayúscula. Bien, aquí que me gusta hacer es que para esto, solamente una línea, por ejemplo, de aquí a aquí, ustedes van a tener el límite de las utilidades. Por ejemplo, van a tener 2000 aquí y van a tener los 7000 acá. Y estos van a ser los valores de x que van a tomar. Acá arriba van a tener los valores de y que pueden tomar. Entonces, este 2000 en la función de y, veamos cuánto da. Yo voy a estar con la calculadora acá atrás por mi lado. Serían los 0.2 por los 2000 menos los 500 me da menos 100. Entonces el valor límite de acá es de menos 100 en i. Y en 7000 tiene que ser 0.2 por 7000 menos 500 y me da 900. O sea, 900. Vale. Y me preguntan la probabilidad de que la utilidad sea por lo menos 100. O sea, 100 millones. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver en qué valor está el 100 de esto, ¿cierto? Aquí nos preguntan por i eh, menor o igual a 100, por ejemplo. ¿Ok? Entonces buscamos, tenemos el 100 ahí, tenemos que saber qué valor de x es el que está aquí. Para eso es fácil. Según la ecuación que tenemos, tendría que poner 100 es igual a 0,2x menos 5000, digo menos 500, y resolver. Y eso me va a dar un x de 3000. Entonces aquí, 3000. Entonces este es el punto que me importa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es importante saber? Que tenemos que el f de x va a ser la probabilidad de un x menor o igual a otro, bueno, x grande del x chico, y que esta f de x, la acumulada, va a estar dada por 0 si x es menor que a, siendo a el límite inferior de nuestra, de esto, de aquí. Este sería el a y este sería b. Ya va a ser x menos a partido en a menos b, no, perdón, b menos a, b menos a, si esta x se encuentra entre a y b, sin incluir al b, y va a ser 1 si x es mayor o igual a b. ¿Okay? Y esas son nuestras funciones. Entonces en este caso, ¿qué nos preguntan? Mayor o igual. Nos preguntan por este tramo de aquí, por p de i mayor o igual a 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que del p de i mayor o igual a 100 es equivalente, para este caso, a decirle que tengo un p de un x mayor o igual a 3000. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo voy a hacer como 1 menos probabilidad de x menor o igual a 3000. Para estos casos de utilidad, como un punto, da igual si es mayor o menor o incluido o sin incluir, no afecta mucho la respuesta. Voy a hacer 1 menos el 3000, que es nuestro x que estamos buscando, menos nuestro límite inferior, 2000, menos el 7000 menos el 2000, que es el 5000. Y eso nos va a dar 0,8. Y esa es la probabilidad que tenga que sea mayor que esa cantidad. Luego con la B, nos preguntan cuál es la probabilidad de que la utilidad sea por, cuál es la probabilidad de tener pérdidas. ¿A qué se refiere con tener pérdidas? Si yo tengo aquí la misma línea, y aquí digo, aquí están los 2000, y aquí están los 7000, aquí estaban menos 100 y aquí estaban 900, ¿cierto?
Estos son los y, estos son los x. Ok. Entonces pérdidas se refiere que mi utilidad, recordando que la utilidad es todo menor número inferior a 0. O sea, estoy buscando esto. Aquí van a estar las pérdidas. Por lo tanto, busco el x donde y sea 0. Entonces 0 va a ser igual a 0,2x menos 500. Entonces esto me va a dar un valor de 2500. Entonces 2500. Vale, ya está el 0. Igual de la forma anterior, buscamos un valor, la probabilidad de x menor que 2500. Y eso va a ser igual a 2500 menos 2000 partido en 7000 menos 2000 es 5000. Y esto me va a dar 0,1. Y esa probabilidad que tengan pérdidas. Entonces ahora con la C, la utilidad esperada. Entonces estamos buscando la esperanza de la utilidad. Que eso va a ser, bueno, la esperanza de Y, porque es la función de la utilidad. Y para este caso, por propiedades de las funciones de las uniformes, que es distribución uniforme, no tenemos que la esperanza de lo que buscamos va a ser el límite inferior más el límite superior partido en 2. Y eso va a ser 2000 más 7000 es 9000 partido en 2 y eso es 4500. Sencillo. Ya, entonces vamos con el 2,10. Bueno, el ejercicio anterior me lo habían preguntado durante la clase. Bueno, me lo habían preguntado por internet, pero ya. 2,10. De que un virus borra el disco duro en un computador infectado de 0,8, supongo que se revisa los computadores infectados de forma independiente. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que el tercer computador infectado que se revisa sea el primero en perder el disco duro? Entonces aquí digo, sea x, perdón, sea x como el número de, va a ser la probabilidad que en la x prueba sea la primera en perder el disco duro. El disco. ¿Ok? Ya, eso, así voy a definir mi x. Entonces estoy buscando un valor x que sea el primer caso favorable. Eso es una distribuye geométricamente. Entonces x distribuye geométricamente con valor p. Siendo p la probabilidad de que se computador esté infectado, por lo tanto 0,8. P de x va a ser igual a p por q elevado a x menos 1, si x es igual a 1, 2, 3 o más. ¿Ok? Entonces en este caso estoy buscando la p de que el tercer computador infectado sea p de 3. Hace 0,8 por 0,2 entre menos 1. Eso me va a dar 0,8 por 0,2 al cuadrado y eso va a ser 0,032. Ya. Entonces sí, es de reconocer que es una distribución geométrica y poder aplicar la fórmula. Con la B, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la probabilidad de que el décimo computador infectado que se revisa sea el sexto en perder el disco duro? Entonces, de forma similar voy a definir X como va a ser el número de pruebas necesarias hasta obtener el sexto infectado. ¿Ok? Y esto, ¿qué significa? Que bajo esa descripción X distribuye de forma de Pascal. Con un P y un R. ¿Ok? Donde R es el número de intentos que quiero buscar. En este caso son 6. Entonces R va a ser 6. Y el P la probabilidad de que esté infectado. Por lo tanto es 0,8. Por lo tanto X va a distribuir Pascal 0,8, 6. Entonces, yo digo aquí de Pascal, de X, la forma es X menos 1 sobre R menos 1
P por R, P elevado a R por Q, X menos R. Si X es igual a R, R más 1, R más 2 o hasta el infinito. Vale, entonces tenemos que P de, en este caso, X, estoy buscando que la décima computadora, entonces estoy buscando la décima. Va a ser igual a 10 menos 1, 6 menos 1, o sea, 10 menos 1 sobre 6 menos 1, por R, P 0,8 elevado a R, que es 6, por, esto es 0,2, por 0,2, R menos, X menos R. ¿Ok? Y desarrollando eso me va a dar 0,0528. Y esa es la respuesta. Este con el primero. Ya con el segundo, con el 311, este es un ejercicio tipo PEP. Entonces, tenemos esta tabla. Tenemos dos líneas, la línea 1 y la línea 2. Máxima producción de línea 1 es de círculos por día, de línea 2 es de 3. Factores se considera un vector aleatorio xy, donde x es la producción de línea 1 e y de la línea 2. Probabilidades conjuntas, ok. ¿Cuál es la producción diaria de línea 1? Entonces, está buscando la producción diaria esperada, la esperada de x. Entonces, eso va a ser esto, ok. Bueno, aquí abajo vamos a tener las P de x, puede decirlo así, de x. Y aquí vamos a tener las P de y, que hace la suma horizontal para la y y suma vertical para x. En este caso es 0,03. Esto va a ser 0,08. Esto va a ser 0,16. Esto es 0,21, 0,24, 1. Y esto va a ser 0,25, 0,26, 0,25 y 0,24. Perdón, este no es 1, este es 0,28 y este aquí es 1. Bien. Vale. De aquí va a ser 0 por 0,03 más 1 por 0,08 más 2 por 0,16 más 3 por 0,21 más 4 por 0,24 más 5 por 0,28. Lo resuelven, le va a dar 3,39. Vale, esa es la producción esperada de la fábrica E. La B nos pide determine e interprete el coeficiente de variación de x e y. Ya, este es un poco más largo. Entonces, por definición tenemos que el coeficiente de variación de un valor de x va a ser igual a la versión estándar de x partido en el valor absoluto de la esperanza de ese valor, o sea, para ese vector, o en este caso, un segundo, ya, ya. O esto va a ser como la raíz de la varianza, ¿ok? Y esto es porque tenemos que la varianza de x va a ser igual la desviación al cuadrado de la desviación estándar. Más que nada es por eso. Bien. Te pausar un poco. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Para x tenemos que la varianza de x va a estar dada por la esperanza del x cuadrado menos la esperanza de x y eso al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos la esperanza de x. Nos falta la esperanza de x al cuadrado. Entonces la esperanza de x cuadrado. ¿Cómo resolver eso? Ustedes ponen el cuadrado pero del valor que esté acá arriba. Entonces de 0 al cuadrado por 0,03 más 1 al cuadrado por 0,08 más 2 al cuadrado por 0,16 y así. 0,21 más 0,4, entonces más 4 al cuadrado por 0,24 más 5 al cuadrado por 0,28. Y esto les va a dar 13,45. Vale. Entonces tenemos que la varianza de x va a ser 13,45 menos el 3,39, que es la esperanza de x, y eso al cuadrado.
Y eso me va a dar 1,9579. Vale. Luego tenemos que para i, la varianza de i es lo mismo, la esperanza de i al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de i. Entonces aquí hay que calcular ambas cosas. Calculamos primero la esperanza de i, que va a ser 0 por 0.25 más 1 por 0.26 más 2 por 0.25 más 3 por 0.24. Y eso me va a dar 1,48. Luego tenemos la esperanza de i al cuadrado, que es 0 al cuadrado por 0.25 más 1 al cuadrado por 0.26 más 2 al cuadrado por 0.25 más 3 al cuadrado por 0.24. Y eso me va a dar 3,42. Luego tenemos la varianza de y, que va a ser 3,42 menos 1,48 al cuadrado. Y eso me va a dar 1,2296. Entonces aquí comparo. Coeficiente de variación de x va a ser la raíz de 1,9579 partido en valor absoluto de la esperanza, que es... que era... ¿cuánto era? 3,39. 3,39. ¿Ya? Eso me va a dar 0,41. Redondeado, aproximado. Coeficiente de variación para y va a ser la raíz de 1,2296 partido en el absoluto de 1,48. Y eso va a ser 0,75 aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a mayor coeficiente de variación de algo, hay una mayor dispersión de los datos respecto a la media. Entonces, el coeficiente de variación de i es menor que el coeficiente de variación de... Me equivoqué. Momento. Entonces, el coeficiente de variación de x es menor que el coeficiente de variación de y. Entonces, si aumenta, hay una mayor dispersión de los datos. Por lo tanto, como el de y es mayor, yo puedo decir, tiene datos más dispersos. Entonces, se puede decir que... yo puedo decir que puedo decir que y... Bueno, puede decir varias cosas, que los valores de x son más homogéneos respecto a la media, o que los valores de y son más heterogéneos respecto a la media, porque están más dispersos. Entonces, tenemos que los valores de y más dispersos respecto a la media que los valores de x. Pueden terminarlo así, por ejemplo. Vale. Y vamos con el último ejercicio. El 3 con... no, me falta en parte de ejercicio. Falta el C todavía. Entonces, el C nos preguntaba cuál es la probabilidad de que en un día se elaboren más artículos de línea 1 que de línea 2. Entonces me preguntan cuál es la probabilidad de que se elaboren más de X que de Y. ¿Ya? Entonces aquí lo tienen que buscar como en la tabla, todo valor que X sea mayor que Y. 1 mayor que 0, entonces a buscar el 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. Luego el 2,1 y así. Entonces estoy buscando el valor que X mayor que el de Y. Entonces no te sirve, por ejemplo, el 1,1 porque tiene dos valores iguales. Te sirve todos los valores de X mayores que el de 0. Entonces va a tener 1, 0, probabilidad de 2,0 más la probabilidad de 3,0 más la probabilidad de 4,0 más la probabilidad de 5,0 más la probabilidad de 2,1 más la probabilidad de 3,1
más probabilidad de 4,1 más probabilidad de 5,1. Luego tenés más la probabilidad de 3,2 más probabilidad de 4,2 más la probabilidad de 5,2. Luego la probabilidad de 4,3 más probabilidad de 5,3 y luego tener la probabilidad de 5,4. Y ahí quedaría. Entonces, una vez lo sumen todos esos valores que van a estar en la tabla, que lo buscan en el interior de la tabla, le va a dar 0,65. Y esa es la probabilidad de que el X produzca más que Y. Y para el ED nos preguntan, para una semana laboral de 5 días, determine la probabilidad de que por lo menos en 2 días la línea 1 produzca más de 3 artículos y la línea 2 ninguno. Ya, entonces yo aquí voy a definir como una variable que va a ser la probabilidad de que la línea 1 produzca más que más de 3 artículos y la línea 2 ninguno. Así lo voy a definir. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de E? Va a ser y similar a lo que hicimos arriba, que la línea 1 produzca más de 3, o sea 4, y la línea 2 ninguno. Probabilidad de 5,0. ¿Ya? Y eso me va a dar 0,16. Y luego voy a definir z como otra variable como la cantidad de días en que ocurre en una semana laboral de 5 días. Entonces, cantidad de algo que ocurre en un periodo fijo. Entonces, yo puedo decir que se distribuye de forma binomial con un n, p. Ya, siendo n igual a 5, porque son los 5 días o los 5 momentos en los que tienes, y p, la probabilidad de éxito, 0,16. Entonces digo que z distribuye binomial con 5,016. Vale. Y la pregunta es, para una semana de 5 días, la probabilidad de que por lo menos en 2 días, se busca un z mayor o igual que 2, ¿cierto? Y ahí lo puedo decir que a 1 menos probabilidad de z menor que 2, porque esta distribución de probabilidad funcionan con valores de menores que o menor o iguales que, no mayores. Entonces sí o sí van a tener que transformar en 1 menos. Entonces en este caso va a ser 1 menos de que sea menor que 2, o sea que sea 1, ¿cierto? Porque aquí para este nos sirve menores iguales, que sea menor no nos sirve. Entonces si tenemos un día, 2 días, 3 días, cuarto día, 5 días, como nos pide menor que 2 y no lo incluye, solamente tendríamos que tomar el primero. ¿Ya? Podría revisar un poco de esto de la binomial, al tiro de ahora que estamos aquí. Porque depende de lo que diga la definición de binomial. Porque si aquí puede tomar valor 0, también tendríamos que calcularlo para el de valor 0. Entonces, en este caso, esta es función... Bernoulli, ya, esto parte con Bernoulli. Binomial. Que 2, independencia, en resumen. Binomial si existe la 4, número de éxitos en la n pruebas, ¿cierto? Entonces tenemos la cantidad de días. La cantidad de días en las 5 días de la semana, ¿cierto? Entonces aquí puede tomar el valor 0, 1 y 2. Entonces en este caso sí puede tomar el valor de 0. ¿Ok? Entonces también puede tomar ese valor. Entonces va a ser z igual a 0
más la probabilidad del z igual a 1. ¿Ya? Esto va a estar diferir un poco como mandé porque me acabo de dar cuenta de ese detalle. Entonces va a tener 1 menos, estoy buscando estos dos en conjunto, entonces por eso se suman también. Entonces el z se distribuye de la siguiente forma: n sobre x por p de x por q de n menos x. Entonces tenemos n, que es 5 sobre 0, por p elevado a x, o sea, elevado a 0, o sea, ser 0,16 elevado a 0, por 1 menos 0,16 elevado a n menos x, que es el 5 menos 0 es 5, ¿vale? Y eso más el 5 sobre 1 por 0,16 elevado a 1 por 1 menos 0,16 elevado a 5 menos 1 es 4. Vale, con calculadora lo voy a hacer ahora. Entonces tengo 1 menos paréntesis. Tengo 5 sobre 0. 5 sobre 0 por 16 elevado a 0 es 1. Por 1 menos 0,16 elevado a 5. Eso está más 5 sobre 1. 5 elevado a 1 por 0,16 por 1 menos 0,16. Y eso elevado a 4. Ya, aquí me dio 0,18349. Vale, entonces ese es el resultado de lo que tenemos ahí. Entonces, vale, tenemos eso. Súper. Ejercicio 3,2, que esté igual en largo por harto tema del desarrollo de las integrales. Vale. Compresor utiliza el sistema de generación de energía eléctrica. Se ha encontrado la vida útil de un compresor. En años se puede modelar con la siguiente función de CIA. Si un cliente compró un compresor que estaba funcionando por lo menos 6 meses, ¿cuál es el probabilidad de que falle antes de 18 meses? Entonces la que tenemos. Si X es la vida útil en años, entonces P de X, estoy buscando, digamos, 6 meses, es medio año, y 18 meses es de 3 medios de año, ¿cierto? Entonces, estoy buscando si un cliente, eso ya es condicional, ¿cierto? Si un cliente, condicional, funcionado por lo menos 6 meses, ¿cuál es la probabilidad de que falle antes? O sea, de que X, la vida útil, sea menor que 18 meses, o sea, menor que 3 medios, si, dado que X ha funcionado por lo menos, o sea, un mínimo de 6 meses o medio año. Entonces, en este caso, esto va a ser la probabilidad de un medio igual a X menor que 3 medios, porque estoy buscando la intersección de estos dos partido en la probabilidad de esto. Ok, buscamos lo de arriba. Probabilidad de un medio menor o igual que X menor que 3 medios. Y esto lo van a tener que hacer con integral de 0,5, 1,5, ¿cierto? De 3 más X, que es su probabilidad, su función de densidad, sobre 8 de X. Tienen que resolver la integral. No es una integral difícil. Entonces, eso le va a terminar dando valor de un medio. Ya, me salté todos los pasos por tema de tiempo para no ser tan recorridos. Háganlo, le va a dar. No es una integral difícil. De hecho, mejor la hago, por si alguien no se acuerda, o para que esté bien. Yo aquí lo que hice y voy a dividir la integral en dos partes, 0,5, 1,5 de 3 de x más la misma integral 0,5 a 1,5 de x de x. O sea, propiedad de integrales, el 8 que está multiplicando sale para afuera y después separé la integral en dos, nada más.
Entonces esto va a ser 1 partido en 8 de 3x evaluado entre 1 y 5 y 0,5 más x al cuadrado partido en 2 evaluado entre 1,5 y 5. ¿Ya? Y eso me va a dar 1,8 por 3, porque eso de ahí va a dar 1, más 1,5 al cuadrado, partido en 2, menos 0,5 al cuadrado partido en 2. ¿Vale? Y eso me va a terminar dando... Eso de ahí daría 1, más o menos. Tienes 1,5 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado partido en 2 y es 1. Sí, está bien. Entonces 3 más 1 es 4, entonces sería 1 octavo por 4, que es igual a 4 octavos, que es igual a 1 medio. ¿Ya? Entonces sencillo, un pequeño repasito como nosotros. Y luego buscamos la probabilidad de un x mayor o igual a 1 medio, ¿cierto? Entonces eso lo voy a escoger como 1 menos la probabilidad del x menor que 1 medio. Y ahí desarrollar el tema con la integral. Entonces estoy buscando 1 menos la integral de entre 0 y 1 medio, que es 0,5, 3 más x partido en 8 de x. Similar forma de desarrollarlo, eso nos va a dar 51 partido en 64. Desarrollarlo. Y al final, lo que estamos calculando acá arriba, con esto y esto, nos va a dar, esto es 1 medio partido en 51 partido en 64. Y eso nos va a dar 64 partido en 102, que es 33. Bueno, 33. No, debe ser 32. Es 32, perdón, yo no lo tengo. Es 32 porque estoy dividiendo en 2 partido en 51, ya. Tengo ahí. Luego voy al B, que es... dice, cada compresor tiene un costo de 20 unidades monetarias. Ya, esto es muy similar. Muy similar. 20 unidades monetarias que se venden en 32 y el fabricante da ciertas garantías. Si el compresor falla antes de 3 meses, se devuelve el importe de lo pagado. Si falla entre 3 y 6 meses, se compromete a asumir el costo de la mano de obra de reparación que tiene un valor de 5M. ¿Cuál es la utilidad monetaria por compresor? Ya. Lo mismo, cuando les vean temas de utilidad, les conviene hacer esta línea, generalmente. Entonces, ¿qué tienen? Aquí 0, porque no duró ni un día, ¿cierto? Y las barras están entre los 3 y los 6 meses, ¿cierto? 3 meses, 3 y 6 meses. 3 meses son un cuarto de año, así que tengo un cuarto. Y 6 meses es un medio. Vale. Luego, voy a definir la utilidad 1, ¿cierto? Que ya parte con un coste. Antes de los 3 meses se devuelve el importe de lo pagado. Ya. O sea, y se vende en 32. Entonces, por coste, yo tengo 22, tengo 20, ¿cierto? Por coste. Yo lo vendo en 32. Pero si mi X, si X es menor a un cuarto, o sea, durante los 3 meses tengo que devolver el fabricado, los 32, ¿cierto? Entonces eso me va a dar menos 20. ¿Ok? Entonces aquí tengo menos 20 en mi utilidad 1. ¿Ok? Caso similar para la utilidad, que es este segundo periodo de acá. Falla ante los 3 meses, entre 3 y 6 meses se compromete a asumir el costo de mano de obra de reparación tiene un valor de 5M. Ya, entonces por coste me costó 25, lo vendí en 32, pero falló entre el menor igual a X menor que un medio, ¿cierto? Entonces, o menor o igual es entre 3 y 6 meses, entonces incluir los 6 meses. Entonces, y tiene un costo de reparación de 5. Eso me va a dar 7. ¿Ok? Entonces aquí mi utilidad 2 es igual a 7. Y sobre esto no hay temas, no hay, ¿cómo se dice? Garantía ni nada. Entonces la utilidad 3 simplemente es los 20 que me costó más los 32 de la venta es 12 de ganancia. Entonces esto va a ser sí
x es mayor que 1/2. Entonces aquí va a ser utilidad 3, es de 12. Bien ahí. Entonces el recorrido de U, de la utilidad, entonces la utilidad, esto va a ser mi x, ¿cierto? Va a ser menos 20, 7, 12. Vale. Entonces se pregunta cuál es la utilidad esperada. Entonces me busca la esperanza de U, ¿cierto? Que es igual a la sumatoria de la U por la probabilidad de los U, ¿cierto? Y esto está en el recorrido de los U. Entonces, ¿acaso qué puede ser? Entonces, primero, la primera de recorrido es menos 20, ¿cierto? Por la probabilidad de que U sea igual a menos 20, más 7 por la probabilidad de que U sea igual a 7, más 12 por la probabilidad de que U sea igual a 12. ¿Eso cómo lo podemos volver a ver? Va a ser menos 20 por la probabilidad de que ahora el x sea menor que un cuarto, ¿cierto? Porque es el análogo de x. Entonces este en vez de x es de un cuarto menor o igual a x menor o igual a 1/2 más 12 por la probabilidad de x mayor que 1/2. Entonces ahora tenemos que sacar cada una de estas distintas probabilidades. O sea, la probabilidad de que x sea menor que un cuarto, ¿cierto? Va a ser, y lo ven con literal, de 0 a un cuarto de mi función de la función, que es de 3 más x partido en 8, de x. Realicen esa integral, la resuelven, le va a quedar en 25 partido en 256. ¿Ya? Luego, la probabilidad de un cuarto menor o igual a x menor o igual a 1/2 va a ser la integral entre un cuarto, ¿cierto? Y 1/2 de 3 más x partido en 8 de x. Una vez realizan los cálculos, que no están, son una integral nomás, 26 partido en 256. Y la probabilidad de x mayor que 1/2, eso debe ser 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 1/2, que a lo mejor la hayan podido calcular con el de acá, porque si esto lo separan en dos, o de alguna forma, a lo mejor les dio, o toman el del anterior, que ya lo calculamos, ¿cierto? Que menor o 1/2, ¿cierto? Entonces sí ya lo calculamos. Esto nos da 51 partido en 64. ¿Ya? Entonces, de todo esto, tenemos que la esperanza de la utilidad va a ser menos 20 por 25 partido en 256, más 7 por 27 partido en 256, más 12 por 51 partido en 64. ¿Cuánto nos dio eso? Me da 8,347. Y esa es la utilidad esperada. Vale, esos son los ejercicios que tenía el día lunes para hacerlo. Ahora os hice una pequeña corrección ahora que lo pude ver de nuevo. Así que eso, espero que lo vea bien y estoy en harto para la prueba que se viene. Así que nos vemos.